Cada cultura en el mundo tiene su encanto, pero la cultura indígena maorí tiene de esos atractivos que se torna irresistible para las personas. El haka, danza de guerra que subiera a la fama mundial gracias al equipo de rugby de Nueva Zelanda, los All Blacks. Su gastronomía tradicional, el hangi, es un banquete maorí cocinado en el suelo, o sus costumbres más personales, como la de tatuarse tribales en el cuerpo o de tallarse un colgante de hueso conocido como el pounamu de jade, son solo algunos de los costumbrismos típicos que dieron la vuelta al globo para conquistar el mundo entero. En el año 2014, pudimos disfrutar de una película que en la actualidad la puedes ver a través de Amazon Prime Videos, cuyo título es Las Tierras Muertas. The Deadlands es una película de acción de Nueva Zelanda en la que su argumento nos muestra por dentro toda la trama de un jefe de tribu maorí y de su hijo. La película posee unas escenas de acción de violencia únicas, cargadas de batallas y sangre. En las escenas de lucha, las tribus maoríes muestran métodos de pelea y técnicas de combate cuerpo a cuerpo y sobre todo con armas nativas que corresponden a un sistema de arte marcial al que ellos llaman el Mau Rakau. Originario de Nueva Zelanda, el Mau Rakau es un arte marcial muy antiguo que se caracteriza por la especialidad en el manejo de las armas tradicionales de esta región, que eran empleadas por los guerreros de la época con el objetivo de defenderse de hombres y también de bestias. Así, los maoríes, etnia proveniente de la Polinesia, llegaron a Nueva Zelanda y desarrollaron el Mau Rakau, un arte marcial que estaba casi extinguiéndose, que hoy, gracias a películas como Las Tierras Muertas, se está dando a conocer con la finalidad de que esta milenaria tradición no desaparezca. El entrenamiento del Mau Rakau comienza con los niños a muy temprana edad a través de un juego hecho con palos y que les permitía familiarizarse con el manejo de las armas que después usarían en la adultez para la guerra. Una de las armas más empleadas en este arte es el tayaja, y su manejo se le denomina como Mau Tayaja. El tayaja es un bastón largo de madera maciza que se utilizaba de forma contundente debido a que uno de sus extremos es más grueso y facilita el golpeo con esta sección. Además de las técnicas de ataque básicas, se enseñaban también defensas y posturas que facilitaban el contraataque, así como tácticas y fintas para engañar al oponente. En el caso del tayaja, existían dos escuelas famosas en el empleo de estas armas, la de las Islas Mokoia y la del lago Rotorua, de donde provenían los mayores expertos del manejo del tayaja. El Mau Rakau contaba originalmente con una gran variedad de armas blancas y bastones de diferentes largos y utilidades, como por ejemplo el meré, el cotoyete, el patú, el leyomano, entre otros. Dada la antigüedad del Mau Rakau, no es difícil entender que hay toda una mitología que envuelve este arte marcial. Por ejemplo, se creía que el dios de la guerra llamado Tu, junto a Tané, el dios de la selva, eran los responsables del manejo de armas como el tayaja y el patú. Esta última era un bastón más largo, similar a una lanza. En la casa de la guerra o Guaré Tu Tawa era donde se educaban a los jóvenes guerreros llamados Toa en las artes de guerra del Mau Rakau. El guerrero debía aprender el manejo de todas estas armas, ya que en combate podía llegar a precisar cualquiera de ellas y tenía que dominarlas. Es de destacar que los practicantes de Mau Rakau eran muy agresivos en combate. Empleaban pinturas y vestimentas de guerra que estaban inspiradas en sus dioses, a los que rendían culto y homenaje y ofrecían rituales antes y después de cada batalla. Era obligatorio el entrenamiento con armas diariamente, y los guerreros con más experiencia debían de ayudar a los jóvenes, ya que cuando necesitaban defender su territorio,
todos iban a la guerra sin excepción ni importar la edad. Por eso, el entrenamiento en Mau Rakau comenzaba muy temprana edad y las prácticas con armas solían ser tan realistas que muchas veces llegaban a dañar gravemente a los aspirantes a guerrero. Es un arte marcial que se ha quedado en el tiempo. Actualmente se presentan exhibiciones, sobre todo en Nueva Zelanda, pero fuera de ellas muy poco conocido. Si quieres ver más y conocer más sobre esta cultura de guerra maorí, abajo en la descripción de este video te voy a dejar algunos videos donde podrás conocer más, y en Amazon Prime Video puedes encontrar el título de Dead Lands, en donde podrás interiorizarte de su cultura y ver un excelente film.